Capítulo 3, versos 4 al 5. Sabemos que Nicodemo se encontró con Jesús de noche, el hombre que dictaba la ley, que Nicodemo significa victoria del pueblo, o sea, su nombre tenía gloria, gloria propia. El hombre que dictaba la ley, el fariseo, se encuentra con el Señor, pero en la noche. Eso lo tenemos claro, es lo que nos está tratando de explicar Juan. Y sabemos que Juan en el capítulo 1 dice que el Señor es luz y que alumbra a todo hombre. Por lo tanto, el encuentro de Nicodemo, el hombre de la ley, que viene de noche, o sea, él está en oscuridad. Al encontrarse con Jesús, Jesús le va a alumbrar. Y Jesús le dice que para poder ver el reino deben nacer de nuevo. Eso es lo que hemos visto. Y Nicodemo viene trata de saltar con dudas. Nicodemo veía a Jesús como uno igual, por eso lo trató Nicodemo a Jesús de maestro. Le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios. Y el Señor inmediatamente le salta con que para ver el reino debe él nacer de nuevo. Nicodemo no veía a Jesús como Dios, lo veía como un maestro, como un igual a él, y quizás uno de los maestros principales, porque por los milagros él entendía que había sido enviado por Dios. Ahora, Nicodemo, en el medio de la noche, en el encuentro con el Señor le empieza a alumbrar. Y el Señor le empieza a explicar cuál era el problema de él. Lo primero que le dice es que deben hacer, porque entendía Nicodemo, o sea, no entendía Nicodemo a quien tenía al frente. Y para verlo a él, para ver el reino, para ver a Dios, para ver a Cristo como Dios, necesitaba nacer o volver a nacer. Y ahí estamos ahora en el capítulo 3, el verso 4 al 5, donde dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor le dice que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar, ya no solamente no puede ver o comprender el reino, sino que ahora no puede entrar en el reino. Dos cosas le dice el Señor que le faltan, que implican nacer, nacer del agua y del espíritu. Y hemos hecho la pregunta, ¿qué es nacer del agua y qué es nacer del espíritu? Abra los micrófonos y explique nuevamente qué es lo que le enseñaron. ¿Qué es lo que le enseñaron? Que es nacer del agua y del espíritu. ¿Quién habló recién? El agua representa el arrepentimiento, volver a Dios. Ok, Eso también significa el nacer del Espíritu, que viene el Espíritu de Dios en nosotros y pasamos el proceso. ok. La hermana también dijo recién que era el bautismo, lo que nos enseñan que en el bautismo pasa eso, ¿no? Exacto, a nosotros nos habían enseñado que hacer el agua es pasar por el bautizo. Entonces, y así Exacto. podemos nosotros obtener ya la nueva vida, por decirlo así. Pero también entiendo de que nacer del Espíritu es pasar por el proceso de arrepentimiento, o sea, metanoia, como nos enseña, o sea, cambiar de pensamiento, conocer a Jesús y ser libres en Jesús. Claro, esto guarda relación en aspectos con lo que han mencionado. Pero les hago una pregunta. ¿Jesús estaba mandando a Nicodemo a bautizarse? No, yo creo No, que no, yo creo que no. Ajá. Por eso yo les comentaba en un principio de que para poder comprender los textos tenemos que entender el contexto y el contexto inmediato y el aspecto cultural. El Señor le está hablando a un fariseo de toda la vida que se ha lavado y relavado un montón de veces, que llevaba sacrificios de animales para el perdón de sus pecados. Los judíos tenían un rito sagrado, que agarraban unas tinajas, las llenaban de agua y cuando llegaban a un lugar, a una festividad o cualquier cosa, ellos se lavaban entero. En el santuario habían lavacros. El lavacro del santuario era para eso, el sacerdote se bañaba entero. Estos tipos se vivían lavándose, a Jesús lo molestaron porque no se había lavado las manos cuando estaba comiendo, porque era pecado. Ellos entendían eso. A pesar de eso, el Señor le está explicando a Nicodemo que él no había nacido de nuevo y que tenía que nacer del agua y del espíritu. Claramente no lo está mandando a meterse al agua. ¿Se dan cuenta cómo? Diga, Jesús dice que Él es el agua de vida. exacto.
Él es el agua. Herma- Diga, hermano, sí, yo creo que los que aplican en la iglesia es mirando por lo que Jesús hizo, ¿verdad? Él se bautizó en agua, entonces vino todo de esa creencia, aplicaron, eh, digo yo. claro, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a explicar. ¿Cómo? A través de Juan. Juan lo explica. Los capítulos anteriores lo viene explicando y decanta en esta parte en el capítulo 3. Pero lo viene explicando desde el capítulo 1. Y lo del bautismo igual. Guarda relación con el bautismo en ciertos aspectos, sí. Pero no es eso lo que le está explicando el Señor. Y es lo que vamos a desenredar. ¿Les parece? Hermano Enio, Diga. ahora sí, como usted dice, el libro de Juan, o sea, Juan en realidad nos explica todo porque Juan también nos muestra en la mujer del pozo, Claro, cómo le... exacto. Ahí vamos a ya. terminar con la historia. Oh, ya. La mujer del pozo nos va a abrochar la historia. Cuando ya desenredemos la madeja y lleguemos a la mujer del pozo, que está un capítulo después de este, Juan, ya entendemos de qué nos está hablando. Pero tenemos que desenredar esta madeja porque esto nos causa diferencias de pensamiento. Se dan cuenta que uno anda por un lado, otro anda por el otro, y al final podemos agarrar de todo y sacar una. Vamos con esto. Vamos a tratar de descubrir qué es el agua y qué es el espíritu y de qué le está hablando el Señor. Ahora, Juan es el que pone el texto acá, por lo tanto es Juan el que nos va a explicar a qué se está refiriendo el Señor. Lo está poniendo por alguna razón la historia aquí, Juan. Pues si ustedes agarran el libro de Juan no tiene ninguna parábola. No hay 0 parábolas en el libro de Juan. Todos son encuentros del Señor con alguien y está relatado el libro en 7 milagros. Son 7 milagros que el Señor tiene con personas que Juan está utilizando para expresarte una verdad. ¿Ok? Vamos con los textos. Vamos a ver el contexto de Juan. En el capítulo 1, habíamos visto primero que el Señor era luz, ¿no? Y se encuentra en la oscuridad. Ya eso nos está dando una señal para lo que viene con Nicodemo. Ya solamente el contexto de la luz, que el Señor es luz y alumbra a todo hombre. Y en las tinieblas resplandece. Ahora vamos al verso 11 del capítulo 1 al 13. Miren lo que dice. A los suyos vino y los suyos no le reciben. O sea, tenemos el fariseo. El fariseo se encuentra con el Señor y no entiende el fariseo a quién tiene al frente. No entiende que tiene a Dios. Cree que es solo un maestro. Uno de los buenos, pero un maestro. Entonces, no le recibe. Eso quiere decir que no comprende a quién tiene al frente. Más, o por el contrario, o lo está poniendo en contraposición Juan, a todos los que le reciben. ¿Quiénes son todos los que le reciben? Todos los que le reciben como el Señor, como su Señor, y especifica quiénes son los que le reciben. Dice, los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre, que es la palabra G3686. ¿Y qué quiere decir eso? Es la palabra ónoma, que quiere decir nombre literalmente, o también figurativamente carácter. A todo esto, el nombre del Señor, figurativamente, o literalmente, es Jesús, o sea, el Salvador del mundo. Eso significa Jesús. Ya salva. El nombre de Jesús es Yahshua. Shua es salva y ya viene de Yahvé. Yahvé salva. El Señor salva. Dios salva. Eso significa el nombre Jesús. Entonces los que creen en su nombre creen que Él es el Salvador del mundo. Eso es lo que está expresando Juan. Y ahora, figurativamente, quiere decir eso, que creen en cómo Él es, en su carácter. Por lo tanto, por el contrario, a los que no lo reciben, los que lo reciben, ¿quiénes son? Los que creen en su nombre, en su carácter. Y dice que a ellos, a los que creen, les dio el poder o la potestad de qué ser. Hijos de Dios. O sea, volver a nacer. O sea, ya no ser hijo de la carne, sino que ser hijo de algo espiritual, de Dios. Eso es volver a nacer. Juan lo está explicando. Verso 13. Los cuales, estos que creen, no son engendrados de sangre. ¿Ves? Lo está diciendo. No son hijos de la carne ya. O sea, no tiene que ver con nuestro linaje de sangre, ni de voluntad de carne, sino
ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ellos vuelven a nacer porque son voluntad de Dios. Dios desea que ellos nazcan. La voluntad es lo que viene antes de yo nacer. El padre y la madre quieren tener un hijo, ellos se unen y tienen un hijo. Acá es Dios el que antes de que tú aparezcas, Él te desea como hijo. ¿Y cuándo eres engendrado? Cuando crees que Él es tu padre. Eso es lo que está explicando el texto. Por ahí parte, ya tenemos algo. Nos está hablando que el nuevo nacimiento es para los que creen. Y creen en su nombre, en su carácter. Siguiente versículo está justo después de ese 13, el 14 y 16. Vamos a leer el 14 y 16. Mire lo que dice el 14, del mismo capítulo 1 de Juan. Y aquel verbo, o sea, Cristo, se hizo carne. Mira, nosotros pasamos de carne a hijos de Dios. Y acá el Señor retrocede, vuelve, y se hace hijo de carne, como nosotros. Para habitar con nosotros. ¿Qué significa eso? Que Él quiere expresarse al lado nuestro, porque de otra forma no lo veríamos. No podríamos verlo. Estaríamos especulando de cómo es Dios. Entonces el Señor viene y se hace uno de nosotros para que veamos con nuestros ojos, como yo veo a mi vecino, como yo veo al Señor del frente, como yo camino en la calle y veo a las personas su comportamiento, veamos a través de Él cómo es Dios. Por eso dice, y vimos su gloria. ¿Se acuerdan que le había dicho Jesús a Nicodemo, no puede ver el reino? Acá Juan está diciendo, usando el mismo término, dice, nosotros sí vimos su gloria, como el unigénito del Padre, o sea, como el Hijo de Dios, el Hijo unigénito, el principal del Padre, como el Hijo de Dios. Como nosotros lo vimos como Hijo de Dios, es porque creemos. Eso es lo que viene explicando. ¿Y qué es lo que vimos? Acá está la gracia del mensaje. ¿Qué es lo que vimos? Dice. Permítame. Ahí sí. Lo vimos lleno de gracia, la G5463, y de verdad. Dos cosas. Gracia y verdad. Les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué es gracia? Para mi entendimiento de Jesús. Sí, es Él en persona, pero ¿qué es lo que Él te da? Porque Él dice que vimos en Él su gloria, que es gracia. ¿Qué es Su lo que vio espíritu. Juan? Su espíritu. ¿Alguien tiene otra opinión? Guarda relación con eso. Un regalo, buen día, feliz sábado. Eso, un regalo. ¿Un regalo se merece? Un regalo inmerecido. Un regalo No me- inmerecido. ¿Qué es el regalo? ¿Qué es lo que tú no mereces que Él te da? La salvación. ¿Sí? El perdón, la vida. El perdón. Él te das cuenta que Él te perdona. Cuando te arrepientes, No siempre. Él te nos perdona perdonó desde antes. desde antes. Cuando te das cuenta, por eso que es inmerecido, no lo mereces. Cuando no lo mereces porque estás en el pecado, en el error. O sea, te perdonó antes. Por eso es regalo inmerecido. Implícitamente, la palabra gracia quiere decir, bueno, aquí hay una definición de Strong de la palabra gracia que es como gratificante o de manera o acción, abstracto o concretamente, literal o figurativamente espiritual, que quiere decir que es una influencia divina sobre el corazón y el reflejo en mi vida es gracias. Es cuando te dan algo y tú dices, gracias por habérmelo dado. Por eso se llama gracia. Genera en ti agradecimiento. No lo mereces, pero respondes de esa manera, con gratitud. Eso es que Él está lleno. ¿Qué significa que esté lleno? ¿Que hay espacio para algo más? No, está repleto.
El Señor está repleto de eso, dice el texto. O sea, lleno de gracia, repleto, rebosa. Entonces, ¿qué vimos nosotros? Vimos eso. ¿Y qué más dice? Lleno de gracia y verdad. ¿Qué es verdad? Verdad es Cristo. Sí, pero ¿qué significa que Él diga que sea verdad? Cuando Él dice, yo soy el camino, lo que te está explicando Jesús es que a través de Él puedes caminar para llegar a ver o entender a Dios. Él es el camino, es el sendero por el cual caminar. Cuando Él te dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué te está diciendo? Tenemos que conocerlo. Les hago la pregunta. Dígame un antónimo de verdad. Falsedad. Mentira. Falsedad, mentira. Ok. Si Él es la verdad, es porque fuera de Él, ¿hay verdad o mentira? Fuera de Él. Mentira. ¿Qué era la mentira que había? Para que Él diga, yo soy la verdad. Véanme a mí, yo soy la verdad. ¿Qué dice el texto 11? Que está ahí en pantalla. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, su carácter. ¿Cuál era la mentira? El engaño. Sobre su carácter. Sobre su carácter. ¿De Ah. quién? Del Padre. Ajá. ¿Se dan cuenta de lo que está explicando Juan? Había una mentira del carácter del Padre. Él es la verdad acerca de cómo es Dios. O sea, el que cree en mí ve estas dos cosas. Lo está explicando Juan. Ve que Él está lleno de gracia. Eso quiere decir que me perdona a pesar de lo malo que soy. Y me doy cuenta que el Señor es bueno. Porque Él es la verdad de Él. Él solo me ha venido a salvar. En su nombre hay salvación. No me ha venido a condenar. Y todo lo que se veía a través de Jesús. Vale. Es eso. Ahora, miren lo que dice el 16. Verso 16. Porque de su plenitud, o sea, de lo que Él está lleno de gracia, tomamos todos. Y cuando dice todos, se refiere a nosotros, a los que creímos, a los que terminamos creyendo. Gracia sobre gracia. Si alguien no ha creído en el Señor, no ha probado la gracia. Ha sido perdonado, pero no la ha probado. No está agradecido con el Señor porque no lo ha visto. Ahora, nosotros que lo vemos, que lo vimos, que Él está lleno de gracia, tomamos de esa gracia. Seguimos, vamos desenredando. Entonces, ¿de qué dos cosas está llena el Señor? De gracia, o sea, de perdón incondicional, y de verdad acerca del Padre. Y sigue diciendo. El mismo texto del capítulo 1 de Juan. El mismo texto. El verso siguiente, el 17 y el 18. Miren lo que dice. Pues te está poniendo en contraste ahora Juan. Pues por la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vienen por Jesucristo. Fíjate, te puso la noche al lado de la luz. La ley, el que dicta la ley fue a ver a Jesús de noche. Moisés se encontró con Jesús, oh Dios, en la oscuridad. ¿Te das cuenta de la parábola que nos está expresando la Biblia en sí misma? La Biblia entera es una parábola, completa. Tienes que aprender a ver las señales. Eso lo hemos explicado en los temas anteriores del reino. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Ahora Juan te la pone en contraste, pero la gracia, la luz y la verdad, todo eso junto por Jesús.
de las dos cosas que el Señor está lleno. O sea, la ley no tiene ni gracia, ni verdad, ni luz. Y miren lo que dice el 18. A Dios nadie, ¿qué dice? Nadie. Nadie le vio jamás. ¿Se acuerda lo que le dijo a Nicodemo? Para ver el reino. Debes nacer de nuevo para poder verlo. Ahora le está explicando Juan que a Dios nadie le ha visto. ¿Quién es el único que lo ha visto? El Hijo. El Hijo es el único que sabe cómo es Él. No te lo tiene que decir ni un profeta, no te lo tiene que decir ni un texto escrito, te lo tiene que decir el que lo vio. El unigénito que está en el seno del Padre, en su regazo, en su lado, Él le ha dado a conocer. O sea, para poder ver a Dios, debes ver a Jesús. Y para poder ver a Jesús, debes entender que Él está lleno de gracia y de verdad. Y cuando entiendes que Él está lleno de gracia y la verdad acerca de que Él es bueno siempre, has nacido de nuevo. Ahora, hay un par de elementos aquí. Seguimos. Seguimos en el capítulo 1 de Juan, versos 24 al 26. Ahora son enviados fariseos. Miren, Juan es muy, es muy detallista. Juan dice, ahora son enviados fariseos, un grupo de fariseos para hablar con Juan el Bautista. Aquí viene el tema del bautismo. Atención. Y le preguntan, le dicen, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, o el Maestro, o el Mesías, ni Elías, o sea, tú no eres ningún profeta, ni el Cristo que es Maestro, ¿no? Ni el profeta. O sea, desconocían a Juan como profeta, ¿no? Sí, Juan el Bautista era profeta, pero lo desconocían como tal. Le están diciendo que ni siquiera profeta es. Pero en fin, los fariseos no están reconociendo lo que está haciendo Juan. Y le preguntan por qué está bautizando. Y Juan les dice, yo bautizo con agua. O sea, meto a la gente en el río, los sumerjo en el río, los bautizo con el agua. El más que está aquí, ¿es a favor o en contra? ¿Es un pero o no? Es un pero. Sí, es un poco más. O sea, más por el contrario. Eso es lo que está tratando de explicar el texto. Yo bautizo con agua, pero, o más, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Se acuerdan? Para conocer al Señor, tengo que creer en Él. ¿Qué está diciendo? Yo los meto en el agua, pero no lo conocen igual. O sea, tú te puedes meter en el agua y no conocer al Señor. No ¿Qué está podemos haciendo? ser, podemos ser ¿Qué es lo que está tratando de hacer Juan? pero no nacer de nuevo, porque no hemos conocido a Dios. Exacto. Exacto. ¿Qué está haciendo Juan? Está preparando solo el camino. Él mismo lo dice. El verso 29. Al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia él. Ni siquiera Juan conocía a Jesús, Juan el Bautista. Nunca lo había visto físicamente. Entonces lo ve y cuando lo ve se dio cuenta. Él había recibido una señal, un aviso. Entonces cuando ve a Jesús se da cuenta de esa señal. Y dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. La gracia inmerecida. Lo primero que ve Juan cuando lo ve, se da cuenta que el verdadero Cordero es Él, no es el animal, es Él, y Él quita el pecado del mundo. ¿De dónde? Del mundo. Juan está explicando que el Señor quita el pecado de todo el mundo. 31. Miren lo que dice. Yo no lo conocía. Pero para que Él
fuera manifestado a Israel, por ese vine yo bautizando con agua. Estaba preparando el camino del Señor porque yo los metía en el agua como símbolo. ¿De qué? De la limpieza, de que Él es el que limpia. Yo le estoy preparando el camino. El agua no limpia, así como el cordero no quita pecado. Simplemente es un símbolo de lo que iba a ocurrir con Él. Por eso dice, yo bautizo con agua, pero Él, que no conocen, Él trae el bautismo, no yo. Y dice el 31, yo no le conocía, pero para que Él fuera manifestado a Israel, por esto vine o yo vine bautizando con agua. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, porque él fue enviado, Juan, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza ¿con qué? Con el Espíritu Santo. El bautismo del agua es un símbolo del bautismo del Espíritu Santo. Es nada más que un símbolo. El que verdaderamente bautiza es Él. Yo no le conocía, por eso andaba metido yo, andando metiendo a la gente en el agua. Si después Juan estuvo preso y después dejó de bautizar, después dice el texto que los que bautizaban eran los discípulos, ni Jesús bautizaba, porque ¿cómo bautizaba Jesús? Con el Espíritu. El Espíritu Santo bautizaba a la gente. Él bautizaba a la gente. Es lo que nos está tratando de explicar. Cuando lo conocemos a Él, Él nos bautiza, nos llena de Él. O sea, para conocerlo, el Señor nos tiene que bautizar con el Espíritu. ¿Qué implica eso? Que tenemos que nacer de dos formas, de agua y de espíritu. ¿De qué dos cosas está lleno el Señor? De gracia y de verdad. ¿Es acaso que el agua es la gracia y el espíritu es la verdad? Es lo que vamos a desenredar. Seguimos leyendo. Juan 16 ahora, capítulos más tarde, refiriéndose al Consolador o al Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas. Lo va a convencer, o sea, les va a enseñar y les va a explicar y ellos entenderán de pecado, de justicia y de juicio. Y el mismo Juan explica cada una de ellas. Dice, de pecado el verso 9, por cuanto no creen en mí. O sea, se van a dar cuenta que no creen en mí. Les va a invitar a creer en Él. O sea, el Espíritu Santo y el bautismo no es el nacimiento, es la invitación. Es lo que el Señor hace para que nosotros nazcamos de nuevo. Pero nacer de nuevo tiene otros elementos. Son los frutos. El que provoca aquello es el Espíritu Santo. Dice el texto, terminarán creyendo, provoca el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea, ¿quién es el que está en el seno del Padre y va? El Señor. Tenemos el otro elemento, la verdad. Y juicio, porque el príncipe de este mundo ya es echado fuera, es juzgado. Ya el enemigo pierde el control de la tierra y el reino es tomado por el Señor. De esas cosas nos convence el Espíritu. Seguimos. ¿Recuerdan el Salmo 85? Y este texto es maravilloso. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besan. Fíjese en el poema, el salmista aquí está diciendo que la misericordia y la verdad se encuentran. Y después toma otra analogía, que es como el significado de misericordia y verdad, y dice que es la justicia y la paz. Por lo tanto, la misericordia es justicia y la verdad es paz. Son sinónimos, los está usando como sinónimos, en forma de prosa. Que nosotros digamos que el Señor es justo, quiere decir que el Señor es solo misericordia, que perdona, que es gracia.
Cuando tú ves a alguien, un hermano, y te dice, no, que el Señor también es justo, es porque él no entiende la justicia. Cuando él se refiere a Dios, que Él es justo, Él es solo misericordia. Quiere decir que Él es solo perdón. No es alguien que al enemigo o al malo daña. Él al enemigo y al malo perdona. Todo el sermón del monte es ese. Por lo tanto, la justicia es misericordia. Y cuando dice que el Señor es verdad, el texto dice que es paz. ¿Cuál es la verdad acerca del Padre? Que Él no es bélico, que Él es paz. El Señor es paz, que el Señor es bueno, que el Señor se deja si tú lo quieres dañar. Capítulo 2 de Juan. Esta es la historia de las bodas de Caná. Ya vamos entendiendo que el Señor está lleno de dos cosas, de gracia y de verdad. La gracia es el perdón, lo que Él nos da. Y la verdad es la verdad que el Señor es paz, que Él es solo amor, que Él es bueno, que Él es pacífico, no es bélico. Esa es la verdad acerca de Él. Capítulo 2, miren lo que dice. Estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua. Estaba en la boda de Caná y se había acabado el vino. Entonces había venido la madre de Jesús y le había dicho al Señor que se había acabado el vino. ¿Qué le está pidiendo la madre? Que haga vino. Sabía que él podía hacer vino. El Señor le había respondido que todavía no llega su hora. El Señor está poniendo el contexto de la historia en él, en su muerte. No ha llegado la hora de su muerte. Entonces el Señor accede igual a la petición de María y le dice, ok, llenen las 6 tinajas de piedra para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Qué hacían con esas tinajas de agua los judíos? ¿Qué hacían con ellas? ¿Por qué habían tinajas ahí? Se lavaban. Eran las tinajas para lavarse. ¿Se habían lavado o no se habían lavado? Se habían lavado. Porque Sí, se habían lavado. se habían Sí. lavado porque eran judíos y segundo, el Señor las hace llenar de nuevo. Estaban ya sin agua. Por eso el Señor les dice que llenen de agua. Eran las tinajas de la purificación. Y el Señor utiliza el agua en las tinajas de purificación para explicar cómo es verdaderamente la purificación. En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad esas tinajas de agua. Estaban vacías. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Lleven las tinajas, saquen agua de ahí y llévensela. ¿Qué hizo que las llenaran hasta arriba? ¿De qué nos dice Juan que el Señor está lleno? En el capítulo 1, De gracia, de de, perdón. de gracia y de verdad, o sea, de perdón y de cómo es el Padre. El Señor está lleno de eso. Ahora les está diciendo que llenen las... ¿Se dan cuenta cómo los textos se empiezan a aclarar? ¿O cómo ellos empiezan a explicar y a utilizar símbolos? ¿Cómo Juan armoniosamente está usando de un capítulo a otro los mismos elementos? Y el verso 9 dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han recibido mucho, entonces el inferior. El vino más malo se sirve al final. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Al final has dado el buen vino. Después de todo el tiempo nosotros tomar vino añejo, o sea, vino que no sirve, vino malo, podríamos decir vino oscuro, de tinieblas, donde no hay verdad. Ahora el mejor vino viene ahora. El agua en vino. ¿Qué es el vino? Efesios, miren lo que dice. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Nosotros sabemos que el Señor en la última cena dijo que ese es su sangre. Bebed de ella todos.
Pregunta, ¿le dio a Judas ese día? Sí, también. Sí, Por eso Judas dice también. todos, también está incluido Judas. O sea, ¿lo perdonó antes de que lo entregara? Exactamente. Gracia inmerecida. Lo perdonó antes. Ahora, si el agua se convierte en vino y el vino es su sangre, y por su sangre tenemos el perdón de pecados, según Pablo en Efesios, que es su gracia, según las riquezas de su gracia, ¿qué es el agua? El agua es el vino es su sangre, el sangre es su perdón. El agua es el perdón, el agua es la gracia. Lo viene explicando Juan todo el rato, a través de símbolos. Cuando el Señor le dice a, a Nicodemo que nazca del agua, ¿qué le está diciendo? que crea en él. Que perdone, porque él ya fue perdonado. Exacto. Nicodemo, ya ha sido perdonado. Tienes que creer que el perdón ya fue dado. Te perdona. El Señor perdona todo, ya no tienes que hacer. Le está diciendo que debes comprender que el que tienes al frente es el que te da el perdón, que es nacer del Espíritu. El Señor está lleno de gracia y verdad. Nacer del Espíritu es comprender cómo es Dios. Para nacer de nuevo, cree que Él te da su perdón y aprende a ver a Dios como Él es. Bueno, es más, Jesús lo explica. Volvamos a la historia de Nicodemo. Miren lo que dice. Ahora vamos a entender los textos y vamos a ver algo que el texto traducido nos hace un flaco favor. Vamos allá. Lo que es nacido de la carne es, ya sabemos lo que nos está diciendo. O sea, si alguien es engendrado, no está hablando de genealogía de linaje de carne. El Señor le está explicando, no se olviden que Nicodemo le ha dicho, ¿cómo puede uno hacer esto, volver al vientre de su madre? El Señor le está explicando que no está hablando de la carne. Entonces, le responde el Señor, lo que es nacido de carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, la palabra es la G4151. ¿Qué significa o cómo se dice espíritu en griego? La palabra espíritu, o traducida como espíritu, es viento. Le voy a leer completo el texto para que comprendamos lo que quiero decir. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del viento es. No te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del viento. Es la misma palabra en esos 4 puntos que están azules. Es viento. El texto está traducido como que está hablando del Espíritu Santo y te toma una analogía con el Espíritu Santo y te habla del viento. Como que dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, te doy un ejemplo. El viento sopla de donde quiere. No es lo que está diciendo el Señor. El Señor utilizó la palabra viento las 4 veces. No está hablando del Espíritu Santo. Está tomando la enseñanza del viento. Ahora me expreso. Cuando me di cuenta de esto, se te eriza la piel. Porque acá está la enseñanza. Vamos al texto. Y lo que es nacido, o sea, el nuevo nacimiento que viene del viento, es viento. O sea, si tú crees que naces del viento, quiere decir que te pones como el viento. El que nace del viento es como el viento es.
Ajá, ajá. No te maravilles o no te sorprendas de lo que te estoy diciendo, que es necesario nacer de nuevo, le dice. No te sorprendas de eso. Y acaba la explicación. El viento sopla de donde quiere. Oyes su sonido. ¿De dónde sopla el viento? De donde él quiere. ¿Tú sabes de dónde sopla el viento? Mm, mm. ¿Lo sabes? No. De donde él quiere sopla. Pero lo oyes, lo sientes. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Quién es el único que ha estado en el seno del Padre? El Hijo, ¿Quién es el único que sabe de dónde viene el viento? El Hijo. ¿Quién es el viento? El Hijo. Dios. Y el Hijo, porque Él es la representación del Padre. El viento, tú Nicodemo, no tienes idea de dónde yo vengo, ni siquiera sabes dónde yo voy, pero sí me oyes. ¿Lo ven? El viento sopla de donde quiere. No sabes que yo es el que estaba en el seno del Padre. No tienes idea, me has tratado de maestro. No tienes idea de dónde vengo, ni siquiera sabes dónde voy. Voy a la cruz. No Bueno, sabes. Noeño, Diga. ahora entiendo más cuando dice en Juan 10, cuando le dice, ustedes tienen su otro padre, hacen los deseos de su otro padre, y ellos afirman, dicen, no, nuestro padre es Dios. Y Jesús les dice, bueno, si fueran realmente, si fuera Dios su padre, ustedes en primer lugar me creerían y luego me amarían. Eso es justamente eso. Por eso dice, ustedes no tienen idea de dónde vengo, no saben dónde voy, pero sí me oyen y no me quieren creer. Me creerían a mí solamente por verme y escucharme, sin saber siquiera de dónde vengo ni a dónde voy. Lo sigue explicando él y dice, así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Cómo es el que es nacido del Espíritu? Cree en sus palabras, en lo que oye, como se escucha el sonido del viento. El viento es Cristo, el viento es Dios, el viento es el Padre, no sabes nada, pero sí al verlo te das cuenta, porque lo oyes y lo sigue explicando él mismo. Miren lo que dice el verso 6 al 13. Bueno, acá está el 9, perdón. Respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo haces? Respondió Jesús, le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? O sea, lo que yo te estoy explicando y tú te crees maestro en Israel y tú no lo sabes. Le estoy hablando de maestro a maestro, lo que le está diciendo el Señor. Y tú siendo maestro no lo sabes. Se supone que Nicodemo lo había tratado de maestro a él y él le está explicando algo que el otro maestro no sabe, de maestro a maestro. No está bien la cosa. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Verso 11. De cierto te digo. Aquí va. Lo que sabemos, hablamos. Oye su sonido. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no reciben nuestro testimonio. No sabes de dónde vengo. No sabes a dónde voy. Pero escuchas mi testimonio. Nosotros sabemos lo que hablamos. Testificamos. Y ustedes no lo reciben. Ustedes no creen que yo soy Dios. No creen que yo soy el que da el perdón. Ustedes no quieren entender cómo es el Padre a través de mí. Aunque no sepan de dónde vengo, ni sepan a dónde voy, testificamos. Damos testimonio de quién somos. Nos ven, igual no creen. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir?
que testifica de cómo es el Padre. Dos cosas. Entiende el perdón y trata a otros como es Dios, con amor. Si os he dicho cosas terrenales, como el nacer, el viento, y no las crees, ¿cómo vas a creer si me estás pidiendo las celestiales? Nicodemo. El Señor le explica ahora las celestiales y le va a explicar lo del viento. Lo que le había hablado físicamente ahora se lo explica en manera espiritual. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. No sabe de dónde viene ni a dónde va. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Oye su sonido. Soy yo. Pregunta. Y esta es la pregunta que vale $1.000.000 en este tema. La pregunta del millón. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? No sé si entienden mi pregunta. No, por lo menos yo no. Estando con Nicodemo en la oscuridad. Sí, ¿no? Y Nicodemo hay luz y Jesús lo alumbró. Jesús es luz. algo así. El cielo no es allá. El cielo es donde Jesús está, como dice la canción. Amén, amén. Mi cielo es hablar contigo, le dice a Nicodemo. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, entonces quiere decir que donde está Jesús y si nosotros llevamos a Jesús mora en nosotros, el cielo está en nosotros. Porque Jesús estaba en el seno del Padre. Entonces, según la explicación, o sea, Jesús estaba en el seno del Padre. Entonces, representando, o sea, el cielo en la tierra. Sí. Entonces, y nosotros llevamos a Jesús, hemos comprendido lo que es la gracia, la verdad. Y entonces ahora quiere decir que ahora nosotros llevamos a Jesús, llevamos el cielo en nosotros. O sea, donde nosotros vayamos es el reino de Dios. ¿Sí? Bingo. Es lo que he tratado de explicar ya en 3 mensajes. Sí, así es. El cielo es Él, el viento es Él, el agua es Él. Comprenderlo a Él es entender su gracia, creer en Él es entender que nos perdona, eso es Él. Entenderlo a Él es entender cómo Él es paz, Él es la verdad acerca del Padre, Él es la representación. Esto es como una embajada, usted pone una embajada en otro país, es ese mismo país en otro lado. El Señor es la embajada de ese país. Y después cuando Él se va al cielo nuevamente, al cielo físico, deja a nosotros como embajadores de ese reino. Eso lo explica Lucas, en la parábola de las 10 minas. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Quién quería hablar? Hermana Alba. Hermana Alba, ¿quiere hablar? No, perdón, era lo que usted estaba diciendo. Comprendí que recién comprendí que el Hijo del Hombre que está en el cielo, comprendo que también el cielo está en el Hijo del Hombre. O sea que las dos cosas, así como el viento y todo lo demás, está con él. Ahí recién se me abrió la mente como para entender que el cielo y él están juntos. O sea, es él.
es Dios realmente. El cielo es el reino, Él es el reino y Él es el cielo. Ahora, cada vez que ustedes leen en la Biblia la palabra espíritu, es neuma, que significa viento, y muchas veces no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Él, de su omnipresencia, que está en todas partes como el viento. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Se dan cuenta cómo toma una luz muy potente el encuentro con Nicodemo? Ahora, lo mejor está por venir en Nicodemo. Miren lo siguiente. Y aquí el Señor le está hablando de las cosas espirituales y las cosas profundas. Aquí está el problema, Nicodemo, le dice. Y como Moisés, ¿quién había hablado de Moisés? Juan en el capítulo 1, que por Moisés vino la ley. El dictador de la ley, fariseo, fue Jesús de noche. La ley, oscuridad, noche. Y ahora, miren al lado de qué la pone a la ley o a Moisés, Juan, al lado de la serpiente. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente, aquí le está hablando profundamente. ¿Cuál es el problema? Le dice a Nicodemo. Levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario, o de la misma manera que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo que tiene que ser de la misma manera es alzado. La palabra levantado quiere decir, abajo está, que es la G5312, quiere decir elevar, enaltecer, exaltar, levantar. No poner en la cruz en un madero y levantado, aunque eso implica lo otro, porque Jesús fue exaltado en la cruz como Él es. Pero no necesitamos cruz para exaltar al Señor. Es lo que intento explicar. Jupsos, porque el Señor le está pidiendo a Nicodemo que lo exalte a Él. ¿Cómo exaltamos al Señor? Es el punto. Jupsos, que es 5311, es un derivado de jupsó, que es elevar o exaltar, que es elevación, altitud, cielo. Lo que está diciendo el Señor, así como ustedes o Moisés puso la serpiente en el cielo, ahora es necesario que al Hijo del Hombre lo pongan allí. ¿Para qué? 15. Para que todo aquel que en Él cree, que es gracia, que Él es la verdad, no esté perdido, tenga vida eterna. Muchas veces nosotros hablamos del cielo como que el Señor va a venir y nos va a llevar allá y no hemos perdido la película. Nos hemos perdido la película. El cielo llegó, amigos. El cielo llegó con Cristo. Miremoslo a Él y veremos cómo es el cielo. Ya se nos ha sido revelado. El problema es que no creemos en Él. Miren cómo concluye Juan la historia de Nicodemo. Yo no sé si esta parte está Jesús relatándose a Nicodemo. Yo creo que es el comentario de Juan después de la historia de Nicodemo. Y miren cómo brilla. Juan concluye así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Hijo, unigénito, el que está en el seno del Padre. Para que todo aquel que en Él cree, que crea qué cosa, que Él es gracia y verdad, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero no envió Dios al mundo, Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, como ustedes creen que hay condenación, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado antes, porque no ha creído
porque no ha entendido, no ha recibido la gracia que se le ha sido suministrada, porque no la ha entendido, no está respondiendo en gracia, en agradecimiento a Dios, en entender esa gracia. Aún no la ve, aún no ve a Dios como amor y su amigo. Y esta es la condenación, dice el verso 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más. ¿Qué dice? Las tinieblas. Las tinieblas que la luz. Según lo que nos está diciendo Juan desde el capítulo 1, ¿qué son las tinieblas? Diga usted. Las leyes. Moisés. Moisés, la ley, el fariseo, estar en la oscuridad. Amaron más eso que a Cristo. El antiguo pacto. El antiguo pacto. Gracias, Johnny. ¿Y qué dice? Porque sus obras eran malas. No está hablando de que hacen cosas buenas o malas. Que sus obras, apegarse al antiguo pacto, es las obras malas. Porque todo aquel que hace lo malo, o sea, sigue el antiguo pacto, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, que la luz no muestre que ellos realmente son malos. Mas el que practica la verdad, o sea, que entiende cómo es el Hijo y cómo es el Padre, viene a la luz para que sea manifiesto sus obras. Y cuando dice sus obras, no son obras propias, dice sus obras son hechas en Dios, ha nacido de nuevo. Es el viento el que sopla a través de él. Es Dios. Dios es el viento. Ahora, la guinda de la torta. La mujer del pozo. Ahora, cuando leamos los textos, entenderemos de qué le está hablando el Señor y qué le está dando el Señor. Tenemos que encontrar dos elementos: agua y espíritu. ¿Ok? Agua y espíritu. Agua lo entendemos. La mujer del pozo, agua, sabemos. ¿Y espíritu? Nacer del agua y del espíritu. Las dos cosas. Vamos al texto. Estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sienta junto al pozo y era como la hora sexta, era mediodía, era día o noche. Está en pleno día, cuando el sol está en el medio, ahí se encuentra con la mujer. Imagínense, el que dicta la ley en la oscuridad, pero una mujer pecadora, rechazada social, en el pleno día. O sea, ¿tú vas a buscar agua al pozo a las 12 del día? ¿Cuando el sol pega fuerte? ¿O vas cuando el sol Según no la pega fuerte? necesidad. Según la necesidad. Según, Pero al parecer la mujer fue sola porque se encontró sola con Jesús. Todo el mundo va a buscar agua al pozo y parece que todo el mundo no iba a buscar agua al pozo a esa hora. La mujer estaba sola con Jesús. Y era un pozo famoso, no era el pozo del patio de la casa de la mujer. O sea, la mujer recorrió camino para llegar a ese pozo. ¿Pozo de quién? Jacob. Verso 6. ¿Qué nos está diciendo Juan ahora? Que el pozo es de Jacob, el pozo es de Israel. Perdón, dice Jacob, no Israel. Cuando Jacob pelea con Dios en esa noche, se transformó en el venir del alba en Israel. El texto no dice pozo de Israel, dice pozo de Jacob, el antiguo. El pozo de Jacob es el agua del antiguo pacto. La mujer iba a buscar agua del antiguo pacto. Es toda una señal. Ponga atención a los detalles. Agua de Entonces, cisterna rota. agua corriente de cisterna rota. De eso se estaba llenando. Vino Juan viejo. vino viejo. No sé, el agua en vino, ¿no?
Entonces Jesús, cansado del camino, se sienta así junto al pozo como es ahora y ve a la mujer samaritana sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. O sea, el Señor, miren lo empático que es. Le dice, ¿por qué no me das de tu agua? Los discípulos habían ido a buscar comida. No estaban. La mujer samaritana le dijo, oye, ¿a dónde iban ido los discípulos? A la ciudad. O sea, el pozo no estaba en la ciudad. No, el pozo estaba fuera de la ciudad. Interesante. Y la mujer le responde. ¿Qué ve la mujer? Lo primero que ve, a un hombre judío. ¿Sabía de dónde venía? Ni idea. ¿Sabía dónde iba? Ni idea. ¿Qué sabía la mujer? Que tenía alguien afuera que era judío que le estaba pidiendo agua. Y aquí viene. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber? Yo que soy mujer samaritana. Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Le está hablando de la relación entre enemigos. O sea, no nos tratamos. Y tú me estás pidiendo agua. Que soy mujer y más encima samaritana. Jesús le responde, si conocierais, si vierais, en otras palabras, el don de Dios y quien te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En otras palabras, si te dieras cuenta que el que está al frente tuyo es Dios, tú le pedirías el agua inacabable, la gracia, el perdón de tu vida. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. O sea, como así, como respondiendo quizás como Nicodemo, ¿cómo puedo yo entrar al vientre y nacer de nuevo? La mujer le dice, entiende que le está hablando de algo más profundo, pero ¿cómo vas a meterte y sacar esa agua? No tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Aquí está el tema de Jacob, que nos dio de este pozo el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Todos bebimos de esta agua. Respondió Jesús y le dice, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed. Si vas a la oscuridad, si vas al antiguo pacto, si vas a la ley, tendrás sed. Siempre sed. Siempre vas a querer algo que no tienes. Jonathan. Que es muy curioso porque son dos sistemas de gobierno diferentes. Uno que es retributivo y punitorio, no importa cuán grande venganza vos puedas realizar, siempre vas a tener más de sed de sangre, porque te alimentás de sangre. Pero esta es un agua que nunca se acaba, es algo que no te da más sed. Se antepone mucho, creo que hay mucho paralelismo entre, bueno, el viejo pacto y el nuevo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, es como el alimento. Antes te alimentabas de algo que te seguía dando hambre, pero ahora no necesitas alimentarte más. Veo como un paralelismo mucho en eso. Es poderoso. De hecho, el verso 14 dice, mas el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed. Y fíjate lo que dice, jamás. Sino que el agua que yo le daré, ¿en qué se transforma en él? En una fuente. O sea, en mucha agua. Más de la que yo te estoy dando. O sea, como que se multiplica esa agua dentro tuyo. Y ahora ya no es agua, un vaso de agua, es una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, otros podrán beber a través de ti. Has nacido de nuevo. Te has transformado en esa agua. La mujer le dijo, Nicodemo no dijo esto, ¿no? Si ustedes ven la historia, Nicodemo no lo dijo. O al menos en el momento del encuentro.
dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y aquí viene el agua. Un comentario nomás. Dígalo. Es que justamente por eso no tenés sed jamás, porque ya no sos solamente un consumidor, ya no sos alguien que necesita succionar y succionar todo el tiempo. Directamente sos un dador. O sea, ya está en vos. Vos sos la fuente ahora. Y todos van siendo fuentes. Claro, Entonces no acaba nunca. por eso que el Señor dice que es nacido del Espíritu, ahora es Espíritu. Ahora actúa como nosotros. Eso es lo que está diciendo el Señor. El 16. Jesús le dijo, bueno, no hay problema, te doy del agua, anda a buscar a tu marido y vengan. Señor, ¿me vas a dar del agua y ahora me vas a criticar? No, manda a buscar al marido y tráelo. Responde la mujer y dice, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le está diciendo a la mujer que ya habla la verdad. Primera señal. Ahora, ¿dónde está el agua? Que el Señor le está dando agua que nunca le dará sed, a pesar de que sabe qué cosa. Todo lo que ella ha hecho, o sea, a Dios no le importa eso. Dios nos ha perdonado antes y Él le da esa gracia inmerecida. Nos da esa gracia, ese perdón, esa gracia. Entonces, no le importa lo que tú haces, te ama tal cual. Por eso le da el agua de vida a la mujer a pesar de lo que ella ha hecho. Póngale un nombre a esa mujer. ¿Cómo la calificaría usted si fuera un crítico? ¿Adúltera? Sí, así ahora es adúltera. ¿Así? ¿Le está dando el agua a un adúltero? Le hago la pregunta. ¿Qué le está tratando de decir? A pesar de cómo eres, de que Yo te sé amo. yo cómo eres, ¿te lo doy igual? ¿Qué te doy? Ah, Agua. ¿Qué era el agua? El amén, perdón. Hay amén. perdón. Le hago la otra pregunta. Le dijo, mira, ¿vas a tener que abandonar a ese que no es tu marido? El Señor es tremendo a veces. Yo no sé cuáles son los rincones que toca, que llega. Mire, mi iglesia local, es una iglesia de tradición estricta, conservadora a lo sumo. Somos muy poquitos. Pero a mí me criaron en esa iglesia, sí. Yo digo criaron, pero estoy hablando de, qué sé yo, de mi adolescencia, de mi juventud. Unos, no sé, desde los 15, 18 años, más o menos que va a decirles. Y siempre ha sido así. Es una iglesia donde nos amamos todos, nos queremos. El problema es cuando alguien pasa una línea o pasa otra. Pero así es en el lugar más conservador, más estricto de que usted se pueda imaginar. El amor de Dios se manifiesta de la misma manera. Y en nuestra población circundante hay un viejito de unos, yo digo viejito, pero debe tener unos 55, 60 años, alcohólico, que siempre nos visitaba en la iglesia. De vez en cuando entraba, que él ya por su alcoholismo extremo, él ya casi no ve algunas sombras. Pero él conoce al Señor porque ha sido invitado. Hace más de 20 años que él viene y entra. Y él quiso bautizarse un día. Hablamos que entra una vez al mes y a veces entra una semana seguida y a veces no entra en un año. Y cuando se hizo la junta de iglesia, la junta de mi iglesia, para que él se bautizara, yo no estaba en la junta de la iglesia porque estaba de viaje. Nos preguntan, estaban haciendo la votación entonces me mandaron un mensaje por teléfono si yo aceptaba. Ahora, para que, para que sepamos todos, si una iglesia rechaza la membresía, lo que está rechazando no es el bautismo de alguien, lo que está rechazando es la membresía local.
Si una junta de iglesia dice, yo no, votan en contra de alguien para que se bautice, no están votando en contra del bautismo de la persona, están votando en contra de que él sea miembro de esa iglesia, porque nadie le puede negar el bautismo. El pastor puede tomar a esa persona y bautizarla en el mar y se acabó. Y eso es algo que no se dice y no se hace, pero se puede hacer, los pastores lo saben. Entonces te pueden tomar a alguien y bautizarlo donde sea. Imagínense una iglesia conservadora con este alcohólico que no ha dejado el alcoholismo, que se quiere bautizar. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo decide? Entonces, yo recuerdo el mensaje de los hermanos y esto es algo muy lindo que ellos hicieron. El Señor llega a todas partes de diferentes formas. Nosotros no vamos a negar nada a nadie. Votamos y fue unánime. Él se bautizó y siguió siendo alcohólico. Hasta el día de hoy es alcohólico. ¿Usted creen que le van a tomar el voto bautismal que deja el alcohol, que deja el café? ¿Le van a tomar ese voto bautismal? No. A las aguas y pum, bautizado. El Señor ha hecho muchas cosas en él y él no ha dejado el alcoholismo. Y él ha sido testimonio incluso para su círculo. Y él es casi una persona que vive en una casa muy precaria. Si yo les contara por qué él es alcohólico, todos llorarían. Pero es una historia hermosa. El Señor puede llegar a todos los rincones nuestros, incluso en las basuras de nuestros pecados, de nuestros errores, de los que nos han hecho daño, de los que han abusado de ti. Ahí adentro te da agua. Donde sea, el Señor llega y te da su agua. No importa lo que haya pasado. No hay pero. No hay pero que valga. No importa tu raza. No importa el daño familiar. No importa incluso en la vida que llevas hoy. El Señor te da el agua solo si tú quieres. El agua está. Pídela. Verso 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Es como que la mujer es cautelosa en la forma en que habla, pero ya entiendo a quién tiene al frente. Porque le había dicho lo que ella, su vida, le había revelado su vida. Nuestros padres, y ahora que aprovechando de que eres profeta, te voy a hacer la pregunta. Y aquí viene el punto, porque hemos visto el agua, falta el espíritu. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, no tienen ni idea a quién están adorando. Nosotros adoramos lo que sabemos, somos judíos, ¿no? Lo que está haciendo el Señor, haciendo una comparación del pensamiento de ellos, los samaritanos. Porque la salvación nosotros decimos que viene de los judíos. Y mire, el Señor dice, pero, o por el contrario, o más, la hora viene. Y esa hora es ahora. Cuando viene esa hora, es ahora, en este momento, dice el Señor. Cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y verdad. El espíritu, el aire, es la verdad. El Señor está lleno de dos cosas: gracia y verdad, agua y espíritu. Porque también el Padre, tales adoradores, busca. No es el lugar, no es la raza. Es personas que creen en el regalo que yo les doy y entiendan que Dios es amor. Dios es espíritu. Dios es aire. Y los que le adoran en aire y en verdad es necesario que le adoren. Ahora la mujer ya no podía más. Imagínenlo. Estaba mordiendo las uñas. Había partido con que si eres profeta y ahora le dice,
sé que ha de venir el Mesías, el llamado al Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Por favor, dímelo. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. La revelación a la mujer sucia, rechazada, fue completa. A diferencia de Nicodemo, que era el maestro de la ley. Y que no entendía nada. ¿Cómo se manifiesta el Señor? A los dos les dio todo. Pero uno lo tomó. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él. Creer en Él. Nosotros, los que nacimos de nuevo, dice Juan, los que hemos creído en Él, los que vimos su gloria, aquella que está llena de gracia y de verdad. Miren los textos. Y muchos de aquella ciudad creyeron en Él, o sea, nacieron de nuevo por la palabra de la mujer. O sea, había saltado como agua para otros. Testimonio, que daba testimonio. O sea, se había transformado en el viento la mujer. No sabía nada de dónde venía, de dónde va. Ella fue con toda la noticia, estaba enfervorizada y ese fervor que ella tenía saltó como agua para otros, o sea, había dado testimonio a otros de la verdad. Ya había la mujer nacido de nuevo, ni se dio cuenta. La palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y Jesús se quedó 2 días, iba de paso. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente porque tú lo has dicho, porque nosotros mismos hemos oído. El Señor le había dicho a Nicodemo para ver el reino. Ahora nosotros en persona hemos oído y sabemos o entendemos o hemos visto, son sinónimos, que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿De qué se dieron cuenta? Que venía a salvar al planeta. No dice el texto, nos dimos cuenta que venía a salvar a los samaritanos. Nos dimos cuenta que venía a salvar a los judíos. Nos dimos cuenta que viene a salvar al mundo, su carácter. Nacieron de nuevo.